Eduardo Escobar. Él encabeza la organización Acción Ciudadana dedicado a la lucha por la transparencia en El Salvador. Bienvenido, Eduardo. 20 minutos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a GIZ por organizar este encuentro y poder conversar desde diferentes perspectivas el tema de la corrupción. Y en esta tarde, particularmente desde la óptica de sociedad civil, en cuanto a lo que se puede realizar desde estas instancias sociales. Voy a comenzar a compartir pantalla para presentar un par de ideas del rol que consideramos debe jugar sociedad civil y cómo lo hace sociedad civil y qué deudas tiene o qué deficiencias tiene con el tema del combate a la corrupción. En primer lugar, creo que es importante plantear que para que sociedad civil pueda tener una incidencia en el combate de la corrupción, deben de darse ciertas condiciones, tanto institucionales, legales, sociales, para que las organizaciones puedan incidir. Si no están configuradas estas condiciones, pues sociedad civil, particularmente las organizaciones, tienen poca posibilidad de incidir en el tema del combate a la corrupción. Y estas condiciones yo las he dividido en cuatro. En primer lugar, la existencia de herramientas legales que posibiliten que sociedad civil se involucre en el tema de la transparencia, en el tema del combate a la corrupción. Entonces, desde nuestra perspectiva, tiene que existir, como decía, como condicionantes, leyes de acceso a la información, o sea, leyes que posibiliten el acceso a la información. Sin esto, sociedad civil pues se ve limitada en participar de una forma más activa en el tema del combate, de la prevención y de la sanción a la corrupción. Tiene que haber condiciones relativas a rendición de cuentas de los funcionarios. Ese es otro de los elementos legales que deben de estar presentes o que sería ideal que estén presentes para que sociedad civil tenga un mejor trabajo. Y también leyes que tengan que ver con la participación ciudadana. Estas, digamos, son ejemplos de regulaciones legales que consideramos deben de existir para que sociedad civil tenga condiciones para incidir en temas de corrupción. El otro aspecto, la otra condición es que haya o que exista un diseño institucional medianamente adecuado para que sociedad civil incida. Que aquí, por ejemplo, estamos hablando de que haya diseñado un adecuado proceso de acceso a la información, por mencionar un caso. No basta que esté en la ley, sino que el diseño de este proceso de acceso a la información debe estar acorde a posibilitar un adecuado ejercicio del derecho, por mencionar un caso. También un diseño institucional que permita recepción de denuncia desde la ciudadanía, por ejemplo. Acá podemos hablar de la denuncia anónima, por ejemplo, que eso posibilita que sociedad civil, particularmente la organizada, pueda tener un rol protagónico en temas de corrupción. La otra condición que debe de existir es la idoneidad y al mismo tiempo la voluntad de los titulares de las instituciones de control. O sea, si no tenemos funcionarios idóneos y con voluntad en combatir la corrupción, particularmente, como digo, de las instituciones de control, fiscalías, institutos de acceso a la información, órgano judicial, entonces se ve difícil que sociedad civil pueda tener alguna incidencia. Y aquí hablamos de cómo puede sociedad civil colaborar en la investigación de la corrupción si los funcionarios que deben de informar, que deben de controlar esto,
no tienen una voluntad política adecuada para, en este caso, procesar las denuncias de sociedad civil. ¿Sí? Entonces, disculpa por el ruido, que estamos cerca del Hospital El Salvador y va una ambulancia. No hay ningún problema, Eduardo, se entiende perfectamente. Es el hospital más Claro, grande claro. Entonces, retomando la idea, la idoneidad y la voluntad de los titulares de las instituciones de control es vital para que sociedad civil pueda incidir, digo, de mejor manera en todo el tema de combate a la corrupción. Y yo por eso colocaba acá que esto está ligado a los procesos de elección de funcionarios, o sea, cómo es el proceso nacional de elección de las altas cortes, de los fiscales, si estos procesos garantizan que estas personas sean las idóneas y que además sean personas con la voluntad de enfrentar el tema de corrupción. Y no quiero volver el tema de corrupción algo simplemente voluntarista, no lo quiero ver así, sino que creo que la mejor palabra que lo podría describir es eso, una voluntad, una actitud de combatir este flagelo. También acá yo he colocado el tema de las correlaciones. O sea, si hay personas idóneas y con voluntad, se genera una correlación. O sea, una correlación es sumamente importante para que sociedad civil pueda tener este rol. Y aquí podemos poner ejemplos. En el caso salvadoreño, en la correlación que se había logrado tener en el Instituto de Acceso a la Información, por ejemplo, o en el órgano judicial, particularmente Sala de lo Constitucional del periodo anterior, generó que sociedad civil encontrase una institución que respondía o instituciones que respondían a las demandas de sociedad civil. Entonces, esta es otra de las condiciones y una última que también a nuestro juicio es importante es que las organizaciones tengan capacidades mínimas, ¿ya? Y aquí a qué me refiero, experticia, un mínimo de experticia en la materia, recursos humanos, financieros y técnicos para enfrentar este desafío que implica enfrentarse a la corrupción. Podemos tener un diseño institucional, herramientas legales, funcionarios idóneos, pero si las organizaciones no están preparadas, no tienen las capacidades, es difícil que puedan incidir y entonces se desaprovecha ese momento para que la sociedad civil intervenga en el tema de corrupción. Que acá pongo de nuevo el ejemplo salvadoreño. Tuvimos una ventana de tiempo más o menos de 2010 hasta 2018-19, donde se juntaron todos estos elementos. Teníamos herramientas legales para investigar corrupción, había un diseño institucional que permitía un tanto que se pudiera investigar corrupción, se tuvo funcionarios, algunos que eran idóneos y con la voluntad de combatir el tema de la corrupción, y se juntó con una sociedad civil con capacidad mínima, al menos. Yo no diría que sociedad civil salvadoreña tiene capacidad mínima, pero sí una sociedad civil bastante vigorosa y activa que, digamos, fue el complemento ideal para todas estas condiciones que les he mencionado y así se lograron avances importantes en el tema de corrupción. Ahora, para tratar de no repetir mucho lo que Rodman planteó, ¿cómo se involucra sociedad civil en el combate de la corrupción? Pues, bueno, se involucra con investigación. Acá estamos hablando de investigación del derecho de acceso a la información, investigación en materia de transparencia, en materia de corrupción, en temas de buenas prácticas. Todo esto investiga sociedad civil. Obviamente algunas organizaciones con un mayor acento académico, otras más desde un punto de vista del activismo, pero al fin y al cabo pues son investigaciones. Así aporta sociedad civil al tema de corrupción, al combate de la corrupción, perdón. También sociedad civil aporta en algunos casos
generando, promoviendo o interviniendo en litigios, particularmente pues casos de corrupción. Eso es otra de las formas como sociedad civil participa en el combate de la corrupción. El otro aspecto que también es relevante es que sociedad civil no solo es una sociedad civil que denuncia, que señala, que critica, sino que también es una sociedad civil que propone. Entonces, otra forma de cómo sociedad civil participa en el combate a la corrupción es con propuestas, ya sea de reformas legales, ¿sí? O de implementación de políticas públicas en materia de derecho de acceso a la información, de probidad, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del aporte y el involucramiento de sociedad civil en el combate a la corrupción. Y un último aspecto que no por ser último es menos relevante, tiene que ver con que sociedad civil también juega un rol fundamental, un rol importante en informar y concientizar sobre el tema de la corrupción, cuáles son los efectos negativos de la corrupción, por qué no debemos de permitir como sociedad la corrupción. Y esto obviamente va enfocado a la opinión pública y a los tomadores de decisión. Entonces, ese es otro de los roles donde se involucra o otro rol que juega sociedad civil el tema de corrupción. Ahora, como sociedad civil, cómo las organizaciones de sociedad civil pueden darle continuidad al trabajo de las comisiones internacionales contra la corrupción, que pues estuvieron instaladas en el Triángulo Norte. Creo que lo primero que hay que valorar es que esta continuidad mucho depende de la transferencia de capacidades desde estas comisiones a sociedad civil. ¿Sí? O sea, de nada sirve de que se hayan instalado estas comisiones, o de poco sirve que se hayan instalado y que se pretenda posteriormente darle continuidad al trabajo de ellas si no hubo una adecuada o la mínima transferencia de capacidades. Y acá es donde creo que cada país puede valorar esto, que ya se ha dicho, pues que esto tal vez ha sido uno de los puntos más débiles en el tema de las comisiones internacionales, la transferencia de capacidades. Caso salvadoreño, voy a hablar de él, CICIES. Y acá tal vez no es por falta de voluntad de la misma CICIES, sino que por la forma abrupta en que terminó el proceso CICIES en El Salvador. Una noche el presidente anunció que CICIES salía del Salvador, que no se iba a continuar con este esfuerzo, y digo, de la noche a la mañana se dio por terminado el proceso CICIES. Entonces, las capacidades que pudo desarrollar CICIES se perdieron, no se pudieron trasladar a sociedad civil. Entonces, así es difícil darle continuidad a este trabajo en el caso salvadoreño. Y yo creo que se podría equiparar un tanto el caso salvadoreño al del resto de los países. Ahora, pese a eso, ¿cómo podría darse alguna continuidad al trabajo? Pues bueno, sin duda, continuar con el litigio, la investigación y las propuestas. O sea, no hay otra manera de cómo darle continuidad a este trabajo de CICIES. Obviamente, salvando las diferencias, ¿verdad? Otra forma de darle continuidad a este trabajo de estas comisiones internacionales, y que acá, en este caso, Acción Ciudadana El Salvador está involucrado, también Acción Ciudadana Guatemala y otras organizaciones de sociedad civil del Triángulo Norte, es crear otras instancias regionales que puedan de alguna manera tratar de llenar ese vacío que dejan estas comisiones. Y acá estamos hablando, por ejemplo, y este es el esfuerzo que estamos impulsando, la creación del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica. O sea, tenemos esa instancia que la lanzamos el 5 de junio de este año, donde participa sociedad civil de Guatemala, Honduras y El Salvador. Como digo, salvando diferencias, pero es una iniciativa desde las organizaciones para tratar de llenar ese vacío que dejan estas instancias y de alguna manera
también coadyuvar o presionar a las organizaciones estatales que investigan la corrupción. ¿Qué más hacer y por qué no se hace? Esa es una pregunta que también se puede hacer en este tema de sociedad civil. Y aquí queremos ser un tanto críticos, autocríticos con sociedad civil. Y creemos que en el caso salvadoreño, la mayor deficiencia en el trabajo anticorrupción de las organizaciones de sociedad civil ha sido que no se logró llegar a todos los públicos con nuestro mensaje anticorrupción. Y esto está vinculado con que no bajó el mensaje adecuadamente. Ese mensaje de los efectos de la corrupción no se logró llegar a todos los públicos y con un mensaje claro, entendible para todos los sectores de la sociedad. Entonces, esto obviamente al final le resta un tanto de apoyo social al esfuerzo de las organizaciones en el combate a la corrupción, porque la sociedad en general no entiende, no le interesa el tema. Entonces, no hay ese respaldo social que debería de darse. También hay que considerar que la sociedad civil tiene una limitada capacidad, pues, o sea, no nos podemos equiparar en capacidades con un ministerio público, por ejemplo. Entonces, ahí hay otro tema, no se tiene esta capacidad de los ministerios públicos ni los recursos de las comisiones internacionales y la experticia que ellos tienen. Y esto, para terminar esta idea de qué es lo que, qué más hacer y por qué no se ha hecho, pues obviamente lo que falta por hacer es lograr ese respaldo popular a varias iniciativas. Y aquí hablo particularmente del caso salvadoreño. Guatemala, pues ya tuvimos un proceso interesante allá por 2015 con toda la protesta social que se generó alrededor de la corrupción. En el caso salvadoreño no hay ese, no se ha dado ese proceso. ¿Qué hacer para que las propuestas de sociedad civil puedan ser tomadas en cuenta? Bueno, acá lo que nosotros proponemos y creemos que pueden ser rutas, obviamente teniendo en cuenta el contexto nacional, es, en primer lugar, trabajar por la aprobación de leyes de participación ciudadana. Esto, en el caso salvadoreño, no tenemos una ley de este tipo. Hay elementos de acción, de participación ciudadana en el resto de normativas, sí, pero están dispersas, son muy focalizadas, la ciudadanía no las conoce y no se implementan como deberían de ser. Pero creemos que la ruta tiene que ser esta, leyes de participación ciudadana. También tenemos que buscar los caminos y las fórmulas para generar un amplio respaldo social para las propuestas de sociedad civil. O sea, tenemos que lograr que la ciudadanía no es que respalde las organizaciones, sino que respalde el mensaje, que respalde la acción contra la corrupción. ¿Y esto bajo qué lógica? De generar un costo político para el gobernante de turno por no atender, digamos, estas propuestas de sociedad civil. Y esto, en la lógica o en el entendido de que la presión social los puede doblegar para que efectivamente tomen en consideración ya no las demandas de las organizaciones, sino que la demanda social de combate a la corrupción. Me voy a quedar hasta acá con estas ideas y quedo abierto posteriormente al espacio de reflexiones finales. Gracias. Muchas gracias.